Estimadísimos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Estamos aquí para hacer el estudio de Mateo. Hemos tenido una muy breve introducción en el video anterior y hoy estamos para ver algo de su genealogía, etc. Permítanme que los introduzca por medio de una humilde editorial que tenemos para hoy. Durante las guerras de las Rosas en Inglaterra, Perkin Warbeck reclamó ser Ricardo de Rawsbury, duque de York, hijo de Eduardo IV y uno de los llamados príncipes en la torre. Aunque Warbeck logró reunir apoyo internacional e intentó usurpar el trono del rey Enrique VII, su pretensión se basaba en su identidad falsificada. Al no tener una genealogía clara ni pruebas de su origen real, su reclamo fue desacreditado, lo que resultó en su captura y posterior ejecución en 1499. Napoleón II, en el contexto de Francia, hijo de Napoleón Bonaparte y María Luisa de Austria, Napoleón II fue proclamado emperador de los franceses por breves momentos en 1815, tras la derrota de su padre en la batalla de Waterloo. Sin embargo, nunca pudo ejercer su poder debido a la falta de reconocimiento oficial y la compleja situación política. Aunque tenía una genealogía reconocida como hijo del emperador, le faltaba un linaje consolidado y legitimado en su dinastía, dentro de las monarquías tradicionales europeas, lo cual lo dejó sin un verdadero derecho al trono, especialmente tras la restauración de la dinastía Borbón. Estos dos casos ilustran cómo la legitimidad dinástica o la falta de una genealogía clara puede hacer que aspiraciones al trono sean frustradas, lo cual contrasta con el esfuerzo de Mateo por establecer la legitimidad de Jesús mediante su genealogía en el primer capítulo de su Evangelio. Bienvenidos al estudio de Mateo. El escándalo judío, el escándalo del primer siglo, dentro de la nación judía, en el primer siglo no hubo un escándalo mayor desde el punto de vista de la Biblia, por supuesto, que aquel que resulta de haber rechazado a Jesucristo por parte de su propio pueblo. A los suyos vino, nos dice Juan, y los suyos no le recibieron. Esto es una característica muy importante que va a retratar Mateo a lo largo de todo su gran, extenso libro, que es un libro, como hemos visto y pretendemos en este humilde estudio, poner en su contexto, analizar debidamente de acuerdo con la perspectiva de Mateo. Nosotros a Mateo lo hemos no solamente occidentalizado, ¿no?,
sino que hasta lo hemos argentinizado nosotros aquí en Argentina. Y cada pueblo, cada país hace lo propio. Todos los pueblos siguen esta naturaleza de tratar de interpretar cosas que son de otras culturas, de otros tiempos y que pertenecen a otros marcos culturales, valga la redundancia. Todos creemos que tenemos el derecho a trasladar y hacer nuestro algo y entenderlo en nuestros propios términos. Así es como, además de las barreras culturales que nos separan de poder entender bien, de las barreras idiomáticas, así es como erigimos sin querer, por ignorancia, por dejadez, por indiferencia, por no hacer un estudio serio, por no abordar de una manera sistemática ese acercamiento que hacemos hacia un texto literario o hacia la escritura, levantamos nuevas barreras que nos impiden ver con claridad lo que el autor quiere transmitirnos. Entonces, no es, podría decirse, raro que hoy por hoy, en la vasta mayoría de los creyentes, haya una concepción sesgada, absolutamente extraña en muchos casos, de las enseñanzas del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque cada cual lo ha asimilado de la manera en que mejor le parece o más le conviene, o a través de los filtros y tamices que recibe de sus propios maestros, de sus propias escuelas, con sus propios sesgos, con sus propias barreras, con sus propias distancias y prejuicios. Ya de por sí, cuando uno estudia cualquier cosa, la gente que sabe, nos va a decir que para un acercamiento serio a un texto, uno tiene que hacer un gran esfuerzo por entender los términos en los cuales ese texto se expresa en sus propios términos y en su propia cultura y en su propio tiempo. Aquí estamos hablando de un texto que nosotros consideramos familiar, pero que objetivamente no lo es. El hecho de que nosotros tengamos en casa una Biblia, un libro, un tomo, dentro del cual hay un escrito, el escrito del libro de Mateo, que tantas veces lo hemos oído mencionar y del cual se nos ha hablado, no significa que estamos en las mejores condiciones de abordar un texto que tiene 2000 años, que fue escrito por un judío para el público judío que no creía que Jesucristo fuera el Mesías. La finalidad de Mateo era escribir para los incrédulos judíos, para que vieran toda la suerte, todo el abanico de verdades que no habían alcanzado a ver, que se discutían en ese estado escandaloso en el cual estaba sumido el judaísmo a mitad del primer siglo. Y Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, va a hacer una narración desde el punto de vista de un judío que observa y que analiza todas las cosas y que entiende perfectamente la situación económica, política, social, religiosa, cultural de los judíos, de esto hablamos ya, y bajo la inspiración del Espíritu Santo nos viene a presentar un libro para los judíos que es un lujo. Es un lujo. Y nosotros debemos hacer el esfuerzo por tratar de desaprender las maneras en las cuales nos acercamos al libro de Mateo para ver si podemos aprender algo correctamente y entender qué principios podrían ser válidos para la vida espiritual de la iglesia cristiana hoy día, qué principios no lo son, atendiendo al contexto, y cuáles son aquellas enseñanzas específicas que Mateo narra
durante las vivencias que Cristo tuvo en medio de Israel bajo el tiempo del antiguo pacto, para no decir de la antigua dispensación y no quedar como un cruel dispensacionalista, ¿no? Pero bueno, pongámoslo en los términos del antiguo pacto. Cristo nació y vivió bajo la ley y cumplió bajo la ley. Cumplió la ley perfectamente. Entonces, si uno sale del paradigma clásico cristiano evangélico por medio del cual cree que entiende a Mateo, va a percibir otro mensaje, una cuestión totalmente diferente, y ese es mi humilde deseo en esta serie de lecturas que estamos haciendo, acompañados, siguiendo el texto del doctor Merrill F. Unger, que es un experto, teólogo, arqueólogo, bueno, en fin, son muchas las disciplinas en las cuales él se apoya para hacer el análisis del libro de Mateo. Es fabuloso. Entonces, sin ir más lejos, tengo algunas cositas más para poner acá, pero no quiero hacerlo muy largo. Entonces, me gustaría ir al archivo PDF y leer acá, hacer un breve resumen de lo que hemos dicho, que nunca está de más, si es breve, y retomar en donde habíamos quedado. Habíamos hablado de un evangelio que es el evangelio del hijo de David. Tradicionalmente se ha creído que Mateo Leví es el escritor de este libro. Ha llegado la crítica moderna y ha tratado de convencer al cristianismo de que Mateo no lo escribió, pero no hay ninguna prueba para apoyarse en esa postura. El alcance y tema, Mateo es un evangelio judío arraigado en la profecía del Antiguo Testamento relacionada con la venida del Mesías Rey y con su reino. Cuando hablamos del evangelio del hijo de David, hablamos de las buenas nuevas que se le presentaron a Israel en los términos de el rey ha llegado. Nosotros no podemos entender eso, no tenemos ni idea, pero para la mente judía de hace 2000 años, que estaba arraigada en toda la profecía del Antiguo Testamento, que hacía referencia a la casa de David interminables veces, los judíos sabían de qué se trataba. Los judíos no tenían ninguna duda de que se hablaba de un reino literal, de un Mesías que iba a llegar, que era descendiente de la casa de David. Mezclaban mucho con la situación dramática que estaban viviendo bajo el Imperio Romano y bajo otros imperios que habían estado antes, ejerciendo su poderío sobre el pueblo de Israel. El pueblo judío deseaba que llegara este momento, y este momento llegó. En el cumplimiento del tiempo, nos dice la Escritura, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer virgen, nacido bajo la ley, y bueno, era el cumplimiento del tiempo. De esto hablaremos más adelante, ¿no? ¿Qué podría significar el cumplimiento del tiempo? Estrictamente hablando del nacimiento del Cristo y apareciendo en medio de su pueblo. Había una cuestión, yo quiero enfatizar este tema, no me voy a cansar de enfatizarlo esto. Había una cuestión que si uno la lee y presta atención, una cuestión muy hermética, había un gran hermetismo en el mensaje que Cristo le dio a Israel. La intención de Cristo no era llegar a los gentiles, sino a través de Israel. La singularidad del plan de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento que la intención del Dios redentor de la antigüedad, el redentor de Israel,
quería llegar hasta lo último de la tierra, pero no aparte de Israel, el pueblo que él redimió, que en definitiva es la descendencia de Abraham. Entonces, él estrictamente, ya vamos a ver cuando lleguemos a los pasajes que son varios en Mateo, donde se le prohíbe a los discípulos durante esos 3 años de ministerio ir a predicar a un lugar que no fuera estrictamente el lugar geográfico donde habitaban los judíos, ni por camino de samaritanos, ni siquiera, que eran un pueblo mixto, y mucho menos por camino de gentiles. Cuando Jesús mismo se encuentra con la mujer en Siria, la rechaza de plano. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está en su 3er año de ministerio, ya terminando. Ya Israel lo había rechazado. Y sin embargo está Cristo por los contornos de Israel, buscando a los descendientes de Abraham, y corre riesgo su vida, ya se ha tenido que alejar de Jerusalén. 3er año, capítulo 16, 17, 18. Y esta mujer llega y, bueno, tu fe te ha salvado, le dice. Ella creía que él era el Hijo de Dios. La influencia de ese mesianismo que pululaba dentro de Israel llegaba a los pueblos que estaban allí circundando la tierra de Israel. Pero bueno, estas son cosas que vamos a ir retomando. Con esto quiero enfatizar el hecho de que debemos tratar de hacer un esfuerzo por entrar. A ver, me gusta esta ilustración. Los invito a imaginar algo. Los invito a que tratemos de posicionarnos cada vez que vamos a sentarnos aquí a tratar de entender el Evangelio de Mateo de una manera adecuada. Tratar de entender de que somos como invitados a un teatro en el cual hay un judío hablando de temas judíos. Y este judío ha convocado a la población de los judíos, y sobre la plataforma está el judío hablando de cosas judías para los judíos a mediados del 1er siglo, y nosotros somos gentilmente invitados a escuchar esta conversación y a sacar conclusiones. Nosotros somos los creyentes, la iglesia, pero estamos invitados a escuchar un diálogo, un planteo, una tesis que está centrada en demostrarle a los judíos que no creían que Jesús había sido el Mesías, que había sido rechazado y que él había muerto, resucitado y ascendido y había prometido volver. Y que Israel había hecho un gran escándalo en el proceso de rechazar rotundamente y mayoritariamente a su rey, que se había dado a conocer abiertamente, humildemente, pero no sin esa cantidad de señales, prodigios y milagros que lo convalidaban, que atestiguaban, que lo legitimaban como un ser totalmente con autoridad que venía de parte de Dios. Nadie había resucitado muertos, nadie había hecho la cantidad de milagros que se narran a propósito para legitimar a Cristo como el Hijo de Dios. Esto lo hacía a través de sus milagros. Tenía una carta de presentación Cristo ante su pueblo que eran los milagros. Y sin embargo, los milagros no cambiaban el corazón de los judíos. Vamos a llegar al capítulo 10, 11, 12, donde vemos que los judíos decían, bueno, sí, hace milagros, pero tal vez los hace por medio de Satanás, de Belcebú. No vamos a negar que hace milagros, pero ¿en nombre de quién hace los milagros? Bueno, ya ahí Cristo se despacha largamente cuando tiene que
defenderse de que se le acusaba de hacer milagros en nombre de Satanás. ¿No? Pues ese era el colmo, ese era el colmo. Ya no había manera de tapar las evidencias que demostraban que Cristo era el Hijo de Dios. Hasta que llegaban al absurdo los judíos de atribuir su poder a Satanás. Todo esto lo vamos a ir viendo, pero no nos salgamos. Yo voy a tratar de hacer un esfuerzo por no salirnos de la narrativa de Mateo, que está dirigida a judíos. En el capítulo 1 vamos a ver la genealogía. La genealogía, para que ustedes recuerden, lo hemos mencionado ya y brevemente lo hemos dicho en el editorial. La genealogía es una cuestión determinante a la hora de legitimar a una persona para establecerlo como un rey. Es muy lógico que Mateo, como persona que sabía cómo iba a abordar esta difícil problemática de presentar a Cristo como rey de los judíos, que había sido rechazado, Mateo tiene que legitimar, tiene que poner las pruebas, las evidencias, tiene que organizar un libro. Está bien que va a ser guiado por el Espíritu Santo, pero también entra en juego ahí la materia humana, el por qué Dios eligió a Mateo, que era un hombre empapado de la realidad geopolítica de ese mundo, y no eligió a Juan, a Pedro, etc. Mateo era la persona ideal, era la persona que por definición tenía las capacidades de investigar, de organizar y de armar en un libro todas estas cosas, obviamente movido por el Espíritu Santo. Es una doctrina cardinal en el cristianismo. La Escritura ha sido inspirada y preservada por el Espíritu Santo palabra por palabra. La Escritura es inerrante, no tiene error, no tiene falla. Después se han hecho traducciones cada vez mejores. Pero Mateo lo primero que hace es decir, a ver, si yo voy a presentar a mi pueblo, a Cristo como el Mesías, lo primero que me van a exigir es que yo demuestre su legitimidad al trono de David. Porque presentar a Cristo como el Mesías equivale a presentar a Cristo como el Rey Mesías. Son dos títulos que no se pueden separar para la mente judía. Este es el Mesías, bueno, este es el Rey. ¿Dónde está su genealogía para que podamos verla que llega hasta David? Entonces Mateo hace una profunda investigación y nos presenta en el capítulo 1 ese bloque genealógico que para nosotros los gentiles nunca ha tenido demasiado sentido. ¿Cuántas veces abriste la Escritura en Mateo 1 y dijiste, ¿qué sentido tiene que Mateo empiece a hablar de 14 generaciones de Abraham hasta David, de David hasta la deportación, 14 generaciones, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones? ¿Qué sentido tiene esto? Para nuestra mente no tiene ningún sentido, porque nosotros no esperamos a ningún rey. Los judíos sí esperaban a un rey, y tenía que estar legitimado y demostrado claramente, de manera fehaciente, cuál era esa genealogía. Por parte de su padre y de su madre tenía que estar. Los registros normalmente hubieran estado en el templo, lo cual nos habla de que Mateo hubo un tiempo en el cual, para organizar esto, hubo un tiempo previo de investigación y de organización antes de comenzar a escribir. Entre paréntesis quisiera decir que esta mañana he verificado nuevamente, por enésima vez, que no hay ni un solo versículo en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, que diga de manera directa o indirecta, de manera explícita o como ustedes quieran, que Jesucristo
es el rey de la iglesia. Es absurdo. Yo entiendo que algunos dirán, no, ¿cómo va a decir que Jesucristo es el rey de la iglesia? A lo sumo, la Biblia nos dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, cuando se usa este símil para representar a la iglesia como un organismo vivo. Y también se dice especialmente que la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el esposo de su iglesia. Pero jamás se dice que Cristo es el rey de la iglesia. Cristo es el rey de Israel. Cristo es el rey de los judíos, como fue puesto el título en la cruz. Y cuando hablamos de un rey, los que estaban interesados en entender esto, los que demandaban esto, eran los judíos. Su linaje real, leo, versículos 1 al 17, yo les recomiendo que tengan la Biblia a mano, que pongan pausa, que busquen la Biblia, re práctico el celular, olvídate, el celu, hay como la Biblia en celu, para mí, perdón, ¿no? O sea, a alguno le chocará, pero no, la Biblia en celu es genial. Y ténganla ahí en el capítulo 1 de Mateo, bájense una Biblia, ¿cómo no va a tener una Biblia en el celu todavía? Hay algunos que todavía no se bajaron una Biblia en el celu. Se han bajado 50.000 jueguitos, aplicaciones, qué sé yo, y todavía algunos no se bajaron una Biblia en el celu, es increíble, wow. Lutero se revuelve en la tumba, ¿no? Con todo su esfuerzo. Ahora, dirá Lutero, estando en su mansión, dirá, no, hay algunos que no entienden, que no aprenden más. Hay algunos cristianos que no aprenden más. Nosotros dejamos la vida en la imprenta, ahí, para que tuvieran una copia, y ahora la tienen en formato electrónico y no se la bajan. Y si no se la bajan, no la leen. Y si dicen que la leen, bueno, está bien, la tienen en papel, pero guárdenlo el papel, háganle un bien a la naturaleza y empiecen a usar formato electrónico. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, son las ironías de esta vida, Tengan la Biblia a mano, está buenísimo, porque yo no puedo tomarme el tiempo, ponerle. Yo hablo mucho de Mateo, de su genealogía, pero no la voy a leer a la genealogía, no la voy a leer. La leería en un caso especial en el cual me gustaría ilustrar algo, tal vez en algún momento, hoy no. Pero el linaje relatado en Mateo, que ustedes pueden leer, Mateo 1, versículos 1 al 17, el rey es llamado primeramente, dice Merrill F. Unger, hijo de David. Noten esto, tratemos de pensar en los términos que pensaban los judíos, lo que representaba para Israel escuchar el hijo de David. Pero a ver, ¿qué me están diciendo? El hijo de David, amado, anhelado, ansiado por nosotros, ese que iba a venir, el Redentor de Israel. Sí, dice Mateo, hijo de David. El rey es llamado hijo de David en esta genealogía. Eso ya, a ver, los judíos que no creían en esto, los judíos que no lo aceptaban, al ver este escrito, cuantificaban el escándalo judío, porque esto era lo que alimentaba las llamas del escándalo judío, ¿no? Cómo se escandalizaban los judíos cuando escuchaban esto y lo rechazaban. Bueno, acá Mateo está dando pruebas legales de que Cristo tenía una ascendencia hasta David. Y esto era lo principal. El rey es llamado primeramente hijo de David. Lo tengo acá, tengo la Biblia acá. Yo digo que no, pero la tengo acá. Mateo 1.1, el libro de la generación o de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Primer versículo. Tremendo. De la familia real, legítimo heredero, Cristo, del trono de David. Luego se lo denomina hijo de Abraham.
la simiente. ¿Por qué se menciona a Abraham? Es la simiente, la descendencia por la cual toda la tierra sería bendecida. La simiente es la descendencia de esta palabra simiente, viene la palabra semen también, y semilla, ¿no? El orden es significativo, dice Unger, autor de este hermosísimo comentario bíblico. El orden en el que está ordenado según Mateo es significativo, porque para el judío, y este evangelio en cierto modo va dirigido a él, el Señor debía presentarse primeramente como rey y después como Salvador. Confronten esta escritura con Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo desarrolla largamente el apóstol Pablo cuando habla de los derechos naturales del judío y de los derechos adoptados del gentil para entrar en la familia de Dios. Esto tiene todo un contexto que es necesario entender. Si no, no entendemos Mateo como creemos que entendemos. El Señor debía presentarse primeramente como rey y después como salvador. La genealogía, del versículo 2 al versículo 17, tiene 3 divisiones de 14 generaciones cada una. Y solo a David se lo denomina rey en forma explícita. ¿Se dan cuenta de dónde Mateo pone el acento? Algunos me dirán, bueno, era el Espíritu Santo. Sí, era el Espíritu Santo, pero Mateo estaba bien Mateo tenía bien claro lo que quería hacer. A esto voy. Mateo tenía el propósito de meter el dedo en la llaga. Por eso escribe a David en relación al rey, el único. Miren que hay reyes en la genealogía, hay un montón. Sin embargo, a David es para vincular el rey David con el rey Jesucristo. Esto se puede confrontar con 2 de Samuel 7, 8 al 16, donde se hace la promesa de la descendencia de la casa de David. La genealogía de Mateo muestra el derecho legal. Esto es lo que los judíos querían. El derecho legal al trono davídico. No, o sea, a ver, no era joda subir al trono de Israel. Había una serie de prerrogativas jurídicas y solamente aquellos que cumplían con las condiciones y la genealogía tenían derecho. La genealogía de Mateo muestra el derecho legal al trono davídico por la línea de Salomón y José. Este último, supuesto padre de Jesús, según leemos en Lucas 3:23 y 4:22, que dice, según se creía hijo de José, ¿no? Si Jesús hubiese sido el hijo de María sin que ésta hubiese sido la esposa legítima de José, hijo de Salomón, sus derechos reales hubiesen sido rechazados de entrada. O sea, Jesús no podía ser hijo de José, es el eterno hijo de Dios. Pero su padre, entre comillas, tenía que tener un linaje que llegara hasta la casa real. Y José lo tenía. Porque María, aunque hubiera sido un nacimiento virginal, obra del Espíritu Santo, si no estaba aliada, enlazada, encadenada de alguna manera por el parentesco legal del matrimonio a un descendiente de la casa de David, María, aunque por supuesto damos por hecho que fue un nacimiento virginal, ni hablar,
Pero si no hubiera estado emparentada, estaban desposados, estaban comprometidos. No hubiera tenido legitimidad al trono y sus derechos hubieran sido rechazados. De ahí la importancia de que José fuera José, digamos, ¿no? Para decirlo fácil. La genealogía de Lucas, contraste, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, el Hijo de Dios, Hijo de Adán, ¿no? Los griegos estaban interesados en eso. Acá Unger contrasta para que veamos el porqué, la diferencia de las dos genealogías. La genealogía de Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, descendiente de David por María, no por José, pero a través de la casa de Natán y no de Salomón. Ahí hay una diferencia entre las dos genealogías. Uno narra la descendencia de Salomón, por la cual llega José, y la genealogía de Lucas es a través de Natán hasta llegar a María. Pero como hijo nacido de una virgen, María, Jesús no tenía derecho legal alguno al trono. Dicho derecho venía únicamente a través de José. Su nacimiento virginal. Bien, esto se narra en los versículos 18 al 25 y es parte del texto en el cual Mateo quiere enfatizar la deidad de este rey, como debía ser para la mente judía. La genealogía del 1 al 17 demuestra que Jesús era legítimamente rey de los judíos por nacimiento. El hijo de David era hijo de David, hijo de Abraham. El relato de la concepción por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen, versículos 18 al 25, pongan pausa, léanlo, muestra que también es hijo de Dios. Esto es lo que quiere demostrar Mateo. Es que para la mente judía, si no estaba todo el combo completo, la genealogía, a través del Padre, las señales de los ángeles, el hecho de que viniera directamente de la casa de David, pero también tenía que tener la naturaleza divina. El rey Mesías de Israel era el Hijo del Hombre, un título mesiánico que viene del libro de Daniel, capítulo 9, que no es el Hijo del Hombre como el Hijo del Hombre en el sentido de que representa a la raza humana. No. Es un título mesiánico de origen judío, el Hijo del Hombre. Esto también tenemos que entenderlo bien. Retomo la lectura. El relato de su concepción por el Espíritu Santo en el seno de una virgen, versículos 18 al 25, muestra que también era hijo de Dios. El Verbo eterno que era con Dios y era Dios, como lo dice Juan 1, versículos 1 y 2. Y que sin embargo se hizo hombre. Nos habla de esto muy interesante Lucas 1:26 al 35, como Lucas lo toma. Ojalá podamos hacer Lucas también, así como estamos haciendo Mateo, para que veamos cómo cae el énfasis de una manera totalmente diferente ante la mente del auditorio, de los destinatarios de Lucas, que eran gentiles, pero eran griegos y tenían interés en la manera en que Lucas les presenta el Evangelio, ¿no? Así, bueno, se da cumplimiento a Isaías 7:14, que es lo que nos dice Mateo 1, 22 y 23, que se los voy a leer. Dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que interpretado o traducido es Dios con nosotros. Así se da cumplimiento a esa profecía. Todavía no vamos a entrar, pero tengan en cuenta de que
de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, e incluso de los 4 evangelios, Mateo tiene entre citas explícitas y referencias indirectas a las escrituras del Antiguo Testamento, tiene 130 entre citas y referencias a las profecías del Antiguo Testamento, 130 referencias. Ningún evangelio le pasa ni cerca a esta cantidad de referencias que hace Mateo. ¿Pensando en qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Quiénes estaban interesados en tener un cúmulo exagerado de referencias y de citas cumplidas con las profecías del Antiguo Testamento? Los judíos. Los judíos tenían interés de ver toda esa puntillosa discriminación de versículos que hablan de dónde, del cuándo, de en qué circunstancia. De Mateo junta 130 referencias. Hagan 130 dividido 28, que son los 28 capítulos, para hacer un número, para tener un número. 130 dividido 28 capítulos. Y fíjense el promedio de referencias que van a tener por capítulo de Jesús en el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Para Mateo, ¿cuántas son? Que algunos me lo pongan en los comentarios. ¿Cuánto te da? ¿Cuántas, en promedio, cuántas referencias da por capítulo? Esto es lo que tenemos que ver a la hora de analizar Mateo. Si Mateo se gastó en citar esa cantidad de pasajes y de citas y de referencias, ¿qué quería decir con esto? ¿Qué hueco quería llenar? ¿Qué pulseada tenía que ganar? ¿A quién? ¿A qué público? Ahí es cuando empezamos a entender Mateo. Pero no el libro, sino a Mateo, que es el que se sentaba ahí y escribía, y analizaba y pensaba. Un día vamos a sentarnos con Mateo y nos va a explicar todo. Olvídate, eso ni hablar. Pero lo lindo es aprenderlo hoy, aprenderlo ahora, anticiparse. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado las capacidades para indagar, investigar y entender. ¿Para qué? Para interpretar bien. La palabra de Dios es una cosa seria. Hay que hacer un esfuerzo. Bueno, amigos, a ver, ¿cómo estamos? Estamos 43 minutos. No la voy a hacer más larga. Me parece que está bien hasta acá. ¿A ustedes qué les parece? Me parece que estaría bien. Me parece que estaría bárbaro. Vamos a hablar la próxima. Tenía algunos machetes acá, algunos apuntes. Del bosquejo natural de Mateo. Es muy interesante. Mateo está bosquejado en 5 divisiones que, según los que saben, hay un paralelo intencional con los 5 libros de la ley, el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Está bosquejado en un paralelo intencional con los 5 libros de la ley, que en la mente judía era las vocales. Según leí, es muy interesante. Mateo lo que quiere hacer es un paralelismo entre Moisés y Cristo. Moisés era un poco el mensajero de parte de Dios, ¿no? El dador de la ley, pero también era el legislador. Si bien este título se puede arrogar solamente a Dios, que es el legislador verdadero de las leyes que regían su relación con Israel. Pero se lo tiene a Moisés como el gran legislador. Y Jesús viene a ser como un nuevo legislador, porque él también reinterpreta la ley, especialmente
en los capítulos 5, 6 y 7 en el Sermón del Monte, que muchos creen que son para los cristianos, y yo discrepo bastante. No digo que no se puedan extraer principios de ahí, pero cuando lleguemos ahí vamos a ver que el tema es mucho más complejo. Que las normas de vida para la iglesia cristiana están en las epístolas de Pablo. Y Mateo en realidad es otra cosa. Mateo nos muestra cómo Jesús le ofreció el reino a Israel y en Mateo 5, 6 y 7 estableció las leyes de ese reino si Israel las quería aceptar. Por eso vemos en ese pasaje de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte, que hay cosas incluso más severas, muchísimo más severas que la misma ley y que no coinciden con el régimen de la gracia relatado en las epístolas de Pablo. ¿Qué quiero decir? Una cosa es escuchar a Pablo decir, por ejemplo, porque a vosotros, gentiles, hablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Ahí uno tiene que parar la orejita. Ahí está hablándonos a nosotros. Somos la iglesia de extracción gentil. Y otra cosa muy diferente es escuchar a Jesucristo mencionar las leyes del reino que Él le está ofreciendo a Israel en su aparición como Rey Mesías delante de su pueblo. Son dos cosas diferentes. Hay 5 grandes discursos en el libro de Mateo. Ya no lo quiero llamar ni evangelio, porque si lo llamo evangelio, no es el evangelio de la gracia, de la iglesia. Es el evangelio que consistía, ya lo he dicho, en que el rey se ha presentado. Estas eran las buenas nuevas de esa predicación. Y no es el caso del evangelio de la iglesia. Nosotros predicamos un evangelio que no consiste en que el rey se ha presentado. No, el rey no está acá. El rey murió, fue sepultado, resucitó, ascendió. Y el rey es el rey de Israel, no es el rey de la iglesia. Nosotros presentamos a Cristo como el que trae las buenas nuevas para el pecador, porque la deuda del pecado ha sido satisfecha por el sacrificio de Cristo, quien resucitó. La base del evangelio que predica la iglesia es esa. No es Cristo como rey, porque Él aún no reina. No, sí, la Biblia dice que Cristo reina en nuestros corazones. Quiero saber dónde está ese versículo, porque ese versículo no existe. Si alguno habla de Romanos capítulo 5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, esa es una cosa totalmente diferente. Pero en ningún lado el Nuevo Testamento dice que Dios reina en nuestros corazones. Reinar es imperar. Es un concepto totalmente diferente. Romanos 5 dice que el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones. De ahí que nosotros le obedezcamos es otra cosa. No, hay conceptos que se han mezclado dramáticamente y que han conducido a los creyentes a sacar conclusiones erróneas. De ahí que yo veo una necesidad en tratar de aclarar este evangelio. Pero bueno, vamos a seguirlo en la próxima, amigos. Vamos a hablar de esos grandes 5 discursos en los cuales Mateo bosquejó su libro para la mente judía. Y vamos a avanzar, vamos a entrar en el capítulo 2 y vamos a ver qué tiene de interesante todo eso. Amigos, gracias. Nos estamos viendo la próxima. Adiós.